Bueno, muy buenas tardes a todos. En principio, yo encantado de de ser partícipe de este importante evento. En esta oportunidad yo voy a hablarles sobre el manejo de las enfermedades gastrointestinales. Mi nombre es Osmar Oporto Pérez, soy médico gastroenterólogo. Para mí es una satisfacción participar de tan bonito evento para contribuir en la actividad científica de todos los participantes. Tengo entendido de que es un curso dirigido sobre todo a personal de enfermería, pues entonces esperemos que el conocimiento impartido y las experiencias que se van a contar en el curso pues aporten mucho a la preparación del personal en salud. Ya comenzando en el tema como tal, voy a abordar 5 puntos importantes, los cuales nos van a ayudar un poquito a delimitar el tema que vamos a tocar, ya que hablar de infecciones gastrointestinales es un tema muy amplio, requiere mucho tiempo, yo diría, y hablar de todas las infecciones en general sería muy difícil en una sola exposición. Así que vamos a tratar de sintetizar las infecciones a las más importantes, las más prevalentes y las que en nuestro medio realmente hacen o ocasionan un impacto considerable. De eso va a tratar el primer punto. El segundo punto serán las manifestaciones clínicas que nosotros tenemos que conocer, tanto como médicos, enfermería, todo el personal de salud debería estar informado sobre las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes en el momento de presentar una infección, cómo vamos a diagnosticar estas infecciones, cómo manejarlas y tratarlas, y lo más importante tal vez de esta charla, la prevención de las infecciones que si logramos prevenirlas, obviamente no va a haber necesidad de tratarlas. Yéndonos al primer punto, podemos ver en esta imagen que tenemos el tracto gastrointestinal que comienza desde la boca, va el esófago y termina en el ano. Entonces, nosotros tenemos que tener la idea de que en todos los segmentos del intestino, de todo el segmento del aparato digestivo, puede haber infecciones, ¿no? No están exentas ningún órgano de no tener una infección, cada órgano tiene su infección en particular, pero como les dije, hablar de cada una de ellas sería muy extenso. En este cuadro trato de resumir las principales infecciones gastrointestinales. Es así que, yendo desde el tubo digestivo superior, comenzando por el esófago, vamos a hablar de una infección que nosotros la conocemos, es muy prevalente acá en nuestra sociedad, que es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, pues, es una enfermedad producida por un parásito muy conocido, que es el Trypanosoma cruzi, las tripanosomiasis, las cuales se encargan de, bueno, van a producir una infección parasitaria, ya sea en el esófago, ya sea en el corazón o en el intestino grueso. La coloco acá en el esófago porque sí tenemos bastante cantidad de pacientes que tienen afección en este órgano o a este nivel, y también en el esófago mismo se va a producir infecciones virales por distintos tipos de virus, los cuales generalmente el tratamiento es sintomático, pero en otras ocasiones es específico, se da antirretrovirales y demás. Y pasando a la parte más baja de nuestro aparato digestivo, tenemos el estómago, donde quizás en el estómago la infección más común va a ser por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria muy común en nuestra sociedad, en nuestro medio, que se encarga de producir inflamación en el estómago, lo que nosotros comúnmente conocemos como gastritis. Entonces, es la infección más importante y la que tenemos que tener en cuenta a nivel del estómago. Ya yéndonos a la parte biliar, hablamos de hígado y vesícula biliar, los dejo acá en letras verdes. Generalmente, tanto el hígado como la vesícula pueden infectarse. Generalmente, lo más común es que se lleguen a infectar por bacterias, dándonos inflamación de la vesícula biliar o colecciones llamadas abscesos en el hígado. Ambos son cuadros que necesitan mayor intervención médica, ya que a veces pueden comprometer de manera grave el estado general del paciente. Otro cuadro importante a tener en cuenta son las hidatidosis y las amebiasis, que son parasitosis, que van a infectar generalmente el hígado. ¿Y cómo lo van a afectar? Pues se van a formar quistes, en el caso de la hidatidosis, se van a formar quistes secundarios a una infección de un parásito que se llama Echinococcus granulosus, que infecta primero el intestino y después se forman quistes en el hígado. Y lo propio, las amebas, las cuales primeramente se alojan en el colon
te dan una infección diarreica y si no se trata puede comprometer el hígado e incluso llegar hasta el cerebro formando abscesos. Estamos hablando de casos muy avanzados, pero los sitios de infección hay que tenerlos siempre en cuenta cuando hablamos de infecciones en el hígado o en la vesícula. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los principales agentes son bacterias y son los parásitos. En cuanto al intestino grueso y el intestino delgado, de igual manera tenemos infecciones parasitarias, que tal vez es la parte más importante de la charla, porque es lo más común encontrar una enteroparasitosis, es decir, una infección por algún parásito en el intestino que produce manifestaciones que las vamos a ir viendo. También hay infecciones bacterianas a nivel del intestino delgado y manifestaciones propias de las bacterias y también infecciones virales en el intestino delgado o grueso que, bueno, generalmente son autolimitadas. Entonces, bueno, en este cuadro sintetizamos quizás las más importantes causas de infección a nivel del tracto gastrointestinal. En cuanto a los principales agentes infecciosos, bueno, les dejo acá una diapositiva donde podemos ver la gran cantidad de agentes, de microorganismos que pueden producir una infección en el organismo de cualquier individuo. Empezando por la parte izquierda, vemos acá el Trypanosoma cruzi, que es un parásito, el cual generalmente está presente en la sangre del paciente infectado, que es transmitido por un vector llamado triatominio. Lo conocemos aquí habitualmente como vinchuca. Tenemos aquí en la parte de abajo un parásito llamado ameba, que ya había hablado, que produce amebiasis intestinal, también amebiasis en el hígado. A veces, cuando no se lo trata de manera adecuada, puede llegar hasta el cerebro. En la parte media tenemos los agentes bacterianos, los cuales son en sus distintas formas de cocos, estreptococos, bacilos, vibrios, espirilos. Cualquiera de estas formas bacterianas puede producir cuadros autolimitados o también cuadros infecciosos, como habíamos hablado del tema de la vesícula biliar, o también diarreas infecciosas, o a veces estas bacterias producen toxinas, no únicamente penetran en el intestino o en la pared del intestino, a veces producen toxinas y modifican la función del intestino produciendo cuadros diarreicos. Y el último grupo que tenemos acá son los virus, ¿no? Son agentes más pequeños, microscópicos, los cuales producen generalmente infecciones autolimitadas, pero que también hay que tenerlos en cuenta porque a veces uno se olvida de este grupo y trata ciertas infecciones como si fuesen bacterias cuando no lo son. Y quizás acá no está presente, pero hay que tener en cuenta también la presencia de infecciones por hongos, ¿no? La presencia de infecciones micóticas o agentes que son propios del grupo de los hongos producen también infecciones. Generalmente se manifiestan en pacientes inmunodeprimidos, como son los diabéticos, los pacientes con previa infección con VIH, que también tienen afecciones por hongos, pero generalmente son pacientes con las defensas o la inmunidad baja. Yéndonos a las manifestaciones clínicas para conocer de manera muy puntual, si hablamos de la parte superior, hablamos del esófago. En el esófago, pues vamos a tener un síntoma capital, el cual es la disfagia, el cual no es otra cosa de la dificultad que tiene el paciente para tragar. Es decir, es alguien que antes comía normal, pero llegado un momento por una infección que tiene en la parte superior del tubo digestivo, pues le va a producir disfagia, que es otra cosa, la imposibilidad de tragar. Antes tragaba normal, ahora no puede tragar nada, ni sólido, ni líquido, incluso la saliva en algunas oportunidades es difícil para estos pacientes, entonces nosotros tendríamos que sospechar de un proceso infeccioso a nivel del esófago. Obviamente no es un síntoma propio de una infección. El hecho de que no pueda tragar no significa de que sea una infección. Obviamente hay que estudiarlo, hay que tener varias otras posibilidades, pero en las infecciones, hablando como tal, da esta sintomatología. En cuanto al estómago, bueno, los síntomas digestivos gástricos que afectan el estómago en todas sus partes son generalmente estos cuatro, el cual vamos a empezar con la dispepsia, que es una sensación de dolor a nivel del epigastrio, que es en la boca del estómago. El dolor va a ser típico de una infección. El dolor es urente generalmente, que significa ardor en el estómago. Sensación de plenitud postprandial significa
comer y llenarse muy rápido, es decir, comer pequeñas porciones y ya estar lleno en comparación a días previos o antes. Distensión abdominal, que es esa hinchazón del abdomen, una sensación de que está el abdomen muy hinchado, muy meteorizado, y a veces por esa distensión se producen náuseas que pueden incluso llegar al vómito. Estos síntomas de acá que podemos verlos son propios de lo que conocemos como gastritis. La gastritis es una inflamación de todo el estómago y hablando ya de infección de Helicobacter pylori produce estos síntomas, pero valga la aclaración, no son propios de Helicobacter. Uno puede tener gastritis por estrés, puede tener gastritis por comer mucha comida condimentada, excederse con el alcohol, con bebidas hace mucho gas, por tomar mucho café, por tomar mucho medicamento, puede tener gastritis y tener estos síntomas, ¿no? Entonces, valga la aclaración de que no son propios de una infección, pero los síntomas son estos. En algunas ocasiones, si se los dejo acá en rojo, puede haber o puede existir fiebre, el cual es un poquito excepcional verlo cuando hablamos de una infección en el esófago o en el estómago, pero nos dice que el paciente está inmunodeprimido y que hay que tenerle un poquito de mayor atención. Ya pasando al hígado y la vesícula biliar, bueno, en el hígado y en la vesícula biliar vamos a hablar de lo que es la infección, tanto de la vesícula, de los conductos biliares y del hígado, como podemos ver en la imagen. Entonces, si hablamos de una infección en estos órganos o en esta región, el cuadro clínico generalmente se caracteriza por dolor abdominal en hipocondrio derecho, debajo del reborde costal derecho, produce dolor. El dolor generalmente es pungitivo, es opresivo, a veces llega a comprometer el estado general del paciente, lo deja tendido, lo deja postrado en algunas oportunidades. A veces, cuando en el hígado se forman abscesos, se forman colecciones o se forma algún quiste, hay esa sensación de pesadez en misma región, en el hipocondrio derecho, el paciente se dice, siento pesado el lado derecho. En cuanto a las infecciones ya de la vesícula biliar, de la vía biliar o de los abscesos, es muy importante este síntoma que sí se lo solicita siempre en cuanto se hace un control del paciente, especialmente si está internado, que nos notifiquen si el paciente tiene fiebre y también escalofríos, ya que infecciones son un poquito más agresivas, a diferencia de las que hay en el estómago. ¿Por qué? Porque la infección en la vía biliar, en la vesícula, necesitan un abordaje un poco más agresivo, son más agudas y también comprometen más rápido el estado general del paciente. Cuando ya es muy grave, logran presentarse con ictericia, que es el tinte amarillo, la coloración amarillenta en los ojos, en la piel, en las uñas. La orina se hace también oscura, entonces esos síntomas nos pueden denotar una infección tanto en la vesícula biliar o en las vías biliares. A veces viene con náuseas, viene con vómitos y compromiso del estado general. Entonces sí son síntomas de tener en cuenta cuando hablamos de infección a nivel de vesícula y vías biliares. Y hablando de las manifestaciones clínicas de la infección intestinal, pues vamos a hablar de dolor abdominal cólico, que nosotros lo recibimos del paciente como una sensación de retorcijón. El paciente nos dice, yo tengo un dolor con retorcijones, me siento que los intestinos se están retorciendo, me produce mucho dolor, se hincha la barriga y también hay presencia de borborismos que son los sonidos intestinales que el paciente percibe y también lo manifiesta en la consulta. Y quizás el síntoma más importante en las infecciones del intestino son las diarreas, ¿no? El paciente nos dice, estoy haciendo o líquido, que es la alteración en la consistencia de las deposiciones, se hacen líquidas o aumenta el número de las mismas. Lo normal es que una persona haga del cuerpo una vez al día, con un extremo máximo, yo diría, de 3 veces al día, ya pasando más de 3 deposiciones al día, estaríamos hablando ya de aumento de la frecuencia y lo estaríamos catalogando como diarrea, ¿no? Diarrea. La diarrea puede ser aguda o puede ser subaguda, puede ser crónica.
pero nosotros lo que nos interesa es que sea aguda. ¿Por qué? Porque generalmente las agudas son aquellas que están máximo hasta 7 días. Otro síntoma que a veces viene cuando hay infección en el intestino es vómitos, fiebre y signos de deshidratación. Los signos de deshidratación son los que hay que saber, reconocer bien, porque estos signos de deshidratación, cuando son muy pronunciados, nos dicen que el paciente tiene que estar internado. ¿Por qué? Porque las diarreas tienen su repercusión generalmente en los dos extremos de la vida. En esta diapositiva, bueno, como estamos hablando de infecciones intestinales, del intestino grueso y delgado, dejo dos ciclos de vida importantes de dos parásitos muy comunes en nuestro medio, como son las amebas, la entoameba histolítica, y también los quistes de algunos gusanos, como son los Ascaris lumbricoides, que generalmente crecen en el intestino y expulsan huevos del intestino y hay una contaminación. Lo mismo en el tema de las amebas. Se puede ver que la persona ingiere el quiste maduro, pasa por el tracto gastrointestinal, infecta el intestino, ahí es donde produce cuadros diarreicos, a veces con sangre. Cuando no se lo trata adecuadamente, puede llegar por vía portal al hígado, puede llegar por vía sanguínea hasta el cerebro y producir abscesos cerebrales, abscesos hepáticos. Entonces, hay que tener principal cuenta en estos ciclos de vida que el mismo humano es el que ingiere el quiste y también elimina el quiste, lo excreta en las heces. Entonces, si queremos hacer algo para prevenir estas infecciones, hay que cortar el ciclo de vida. ¿Y cómo? Pues sencillo, haciendo adecuado lavado de manos y buena preparación de alimentos, ¿no? Que es ahí donde uno se logra contaminar. Ya para ir al diagnóstico de las enfermedades infecciosas, necesitamos, como siempre, ya habiendo visto al paciente, habiendo agrupado sus manifestaciones clínicas, que ya las mencioné, necesitamos siempre de la mano, vamos con los laboratorios y los estudios de imagen. Los laboratorios, bueno, es para el personal médico, generalmente pedimos un laboratorio de rutina, donde nosotros tengamos que escoger hacer un checklist de qué necesita nuestro paciente y tal vez orientar un poquito hacia qué infección vamos a pedir los laboratorios. Muy importante el hecho de pedir un coproparasitológico más mocofecal en caso de un paciente que esté internado con diarrea para identificar la causa de la diarrea, ¿no? Para darle un tratamiento específico. Por la parte de enfermería, bueno, si se tiene un paciente que está con diarrea, pues es más que obvio que el médico probablemente vaya a pedir, un análisis de heces, para lo cual enfermería debería ya tal vez adelantarse y saber que se va a pedir un análisis de este paciente de las heces fecales. Lo mismo con las imágenes, tenemos estudios por imagen que nos van a ayudar a identificar ciertas infecciones. Por ejemplo, en la parte de la izquierda tenemos un estudio de una tomografía abdominal con contraste de un paciente, donde con una flecha podemos identificar la presencia de los abscesos, ¿no? Hablar de estas infecciones es ya un poquito más avanzado, hablar de intervención quirúrgica quizás o drenaje percutáneo quizás, pero hay que tener siempre presente de que se puede hacer diagnóstico de algunas infecciones con métodos de imagen. Y a veces, en algunas oportunidades, se puede identificar de manera directa el parásito. En este video les dejo una colonoscopía que hicimos a un paciente donde se identificó un Ascaris lumbricoides en el lumen intestinal del paciente. Como podemos ver, sí se puede ver el parásito en el lumen intestinal, el cual es la causa principal de la diarrea del paciente, ¿no? Era un paciente que tenía problemas digestivos importantes y, bueno, se identificó como hallazgo fortuito en una colonoscopía un parásito en el interior.
se dio tratamiento antibiótico, el cual respondió de buena manera, pero a veces se encuentra la infección de manera directa, como fue en este caso. Yéndonos ya a la parte que nos interesa, que es el manejo y el tratamiento, vamos a empezar con las dos primeras infecciones que había nombrado, que es la infección por Chagas y la infección por Helicobacter pylori. Para la infección por Chagas, lamentablemente el diagnóstico en nuestro medio también es muy tardío. ¿Qué significa? De que se lo diagnostica cuando el parásito ya ha ocasionado problemas serios en el organismo. Y por ello es que ya no es candidato a darle un tratamiento donde se elimine al parásito. Si se identifica de forma aguda el parásito, quizás el tratamiento se debería instaurar de la manera más pronta y de esa forma evitar las complicaciones que te da el Chagas, porque generalmente la infección por Chagas es una infección crónica de mucho tiempo. Afecta el esófago, afecta el corazón, afecta el intestino grueso, por lo cual uno tiene que estar pendiente de dónde va a afectar el Chagas. Es entonces que el tratamiento antiparasitario generalmente es útil cuando se lo hace de manera temprana, de manera precoz. Generalmente no ocurre en nuestra población esto, pero hay que tener en cuenta y presente de que se tiene que hacer el tratamiento cuando ha sido diagnosticado de manera pronta. Aparte de ello, por la parte de enfermería, yo diría que es importante que el mismo personal de enfermería hagamos de manera continua con el médico tratante y demás, pues salud pública e informemos para eliminar el vector, ¿no? Educación en salud es muy importante y en este caso si tenemos un paciente que hemos identificado con Chagas, lo más ideal sería hacer prueba a toda su familia y investigar el lugar donde vive, ¿no? El lugar donde vive para ver si tiene presencia este vector, que es el triatomino, o conocido como vinchuca acá, para erradicarlo, para matar el vector y así tener menos riesgo de que se infecten otros miembros de la familia, otra vez una comunidad entera, qué sé yo. Pero eso es muy importante en el momento de hablar con un paciente que tiene Chagas o ha sido diagnosticado con Chagas, entonces darle una charla de si tiene o no riesgo de tener el vector en su domicilio o en su vivienda, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Pues de techo de caña hueca, aves de corral, vivir en lugares donde haya mucha paja, donde haya ganado sobre todo, ya sea ovejas, gallinas. Entonces, en esos lugares es donde la vinchuca generalmente logra establecerse o vivir. Así que habría que prestar un poco de atención en este tipo de familia que vive del área, obviamente, rural. En cuanto a veces cuando el paciente tiene infección en el esófago, no va a poder tragar. Nosotros por la parte de gastroenterología le colocamos una sonda nasogástrica para que se pueda alimentar y no se tenga que desnutrir. Y enfermería se tendrá que encargar de hacer el cuidado de la sonda nasogástrica o nasoyeyunal. ¿Qué quiero decir? El principal objetivo de enfermería es que la sonda, en caso de que el paciente tenga una sonda de alimentación, pues no se obstruya, ¿no? Ya yéndonos a la otra parte, en el estómago, la infección por Helicobacter pylori, que produce lo que ya habíamos mencionado, las gastritis por infección por Helicobacter, tienen sí un tratamiento que nosotros lo llamamos tratamiento erradicador, que es en base a antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones, como es el omeprazol. Recomendarle siempre al paciente de que el tratamiento tiene que ser en horario y enfermería nos ayuda en esto a recordar al paciente de que el tratamiento debe ser por 14 días. El tratamiento para tratar el Helicobacter mínimo debe ser por 14 días, 2 veces al día. Y recordar al paciente que debe ser el primer tratamiento en ayunas y el segundo de la noche media hora antes de su comida por 14 días, ¿no? Y después de hacer el tratamiento por 2 semanas, el paciente después de un mes tiene que acudir a un control para ver si hemos logrado erradicar el Helicobacter. A veces, en algunas oportunidades,
se solicita endoscopía alta a los pacientes que tienen infección por Helicobacter, pero eso se hace o se lo realiza cuando hay signos de alarma. Y es aquí donde también el mismo personal de enfermería debe recomendar al paciente a reconocer los signos o síntomas de alarma. ¿Cuáles son esos signos o síntomas, perdón, de alarma que uno debe tener en cuenta? Pues uno es la hematemesis, que es vómitos o vomitar con sangre. Dos son las melenas, cuando uno hace deposiciones oscuras, alquitranadas. Tres, perder mucho peso. Y cuatro, no poder tragar, tener disfagia. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, tenemos un paciente que lo hemos diagnosticado por algún método, Helicobacter pylori, le decimos, tienes una infección por Helicobacter pylori. Y aparte, el paciente nos va a decir, doctor, o tal vez le va a decir a la enfermera, mire, licenciada, tengo aparte este problema, he vomitado sangre o estoy perdiendo mucho peso o he hecho deposiciones oscuras, pues este paciente quizás, entonces lo más probable, lo más obvio es que vaya a endoscopía alta para diagnosticar otra lesión, porque posiblemente este paciente ya tenga un cuadro de úlceras que tenemos que tratarlo, porque esa es la importancia de erradicar el Helicobacter. Antes se creía que el Helicobacter, pues, bueno, producía simplemente una infección. Ahora se sabe que el Helicobacter pylori es un carcinógeno, que si no se lo erradica, puede llegar a producir cáncer de estómago, puede producir úlceras y esas úlceras ir a ser cáncer. Entonces, esa es la importancia de erradicar. Y otro punto muy importante es informar de cuidados para prevenir la infección. Entonces nosotros como personal en salud, ya sea médico o enfermera, si el médico no lo hace, la enfermera deberá decirle al paciente, mira, tienes que comer comida en casa, hecha por ti, bien lavada, bien preparada. ¿Por qué? Porque la infección por el Helicobacter pylori no es otra cosa más que contaminación del mismo hombre. Es decir, por una mala preparación de sus alimentos, de su comida, infecta la misma comida y uno al comer pues se contamina, la bacteria se aloja en el estómago y se produce la gastritis por el Helicobacter pylori. Ambas infecciones, tanto Chagas como Helicobacter o gastritis por Helicobacter, se manejan en casa y es por eso que coloqué una casita, ¿no? Para tener en cuenta de que el tratamiento generalmente de estas dos infecciones no amerita mayor internación ni nada de ello. Generalmente es el manejo ambulatorio en domicilio, a no ser de que se identifiquen los síntomas de alarma que acabo de mencionar. En cuanto al manejo y tratamiento de la parte biliar, de las infecciones biliares, ya estamos hablando de infección de la vesícula, colecistitis aguda, colangitis, hablando de la infección de la vía biliar, y abscesos, hablando de la parte del hígado, abscesos hepáticos. Generalmente estos cuadros son de resolución quirúrgica, resolución endoscópica o tratamiento antibiótico. Generalmente cuando uno se interna a un paciente con una infección en la vesícula es para operar, se retira la vesícula y con eso se logra controlar la infección. Cuando uno tiene una colangitis, que es infección de la vía biliar, se hace un procedimiento que se llama ERCP, que es endoscopía, para drenar la vía biliar, pero lo que interesa más que todo a la parte de enfermería es de que tiene que saber de que es un paciente que tiene sí especial cuidado, de que no se puede descuidar el tratamiento antibiótico en horario, de que no se debe descuidar la hidratación adecuada y de que también debe tener su analgesia necesaria, porque a veces el dolor es muy, muy intenso, entonces tenemos que dar al paciente cierto confort y darle un analgésico, o si este tiene mucha persistencia de dolor, quizás cambiar a un analgésico más potente, pero dependerá ya del personal de enfermería que le hace seguimiento al paciente posoperado, notificar si ha tenido dolor, si ha presentado algún otro síntoma después de su cirugía. Son cuidados de un paciente postoperatorio. Pero las infecciones básicamente se controlan con antibiótico en horario y si se ha hecho el procedimiento de manera pertinente y adecuada, pues el paciente tiene mucha posibilidad de ir bien. Y controlar lo que mencioné, signos de sepsis.
Cuando uno es personal de enfermería y bueno, está a cargo de una sala o de un piso de enfermería, pues lo que se recomienda generalmente es de que se notifique estos signos de sepsis. ¿Y cuáles son los signos de sepsis que uno siempre está preguntando? ¿Me vas a notificar si el paciente presentó estos signos? Son fiebre, más de 39 grados centígrados, hipotensión, taquicardia, notificar siempre diuresis es importante para ver cómo está la función renal, y si en base a estos signos se identifica de que está muy hipotenso, de que está taquicárdico, de que está haciendo fiebre, de que está inconsciente, no está orinando bien, entonces es un paciente que tiene una infección general, que la infección no solo está en la vesícula o en la vía biliar, sino la infección se está haciendo general y debería inmediatamente notificar al médico para modificar el antibiótico o hacer alguna otra maniobra. Yéndonos a las infecciones gastrointestinales, a la parte intestinal, intestino delgado o grueso, vamos a hablar de lo que es la enfermedad diarreica aguda. Quizás la parte más común, la parte más diaria que se ve normalmente en áreas periurbanas y también áreas rurales son las diarreas. Las diarreas o gastroenteritis, las cuales tienen tres orígenes. Si hablamos de diarreas infecciosas, porque no todas las diarreas son de origen infeccioso, como estamos hablando de infecciones netamente, pues tenemos que nosotros orientar nuestro diagnóstico a tres posibilidades. O la diarrea es por un virus, o por una bacteria, o por un parásito. Ya sea independientemente el agente etiológico, tiene su tratamiento. Generalmente las virales son las que no tienen un tratamiento específico, son autolimitadas, generalmente se controlan únicamente con hidratación, no así las diarreas bacterianas y parasitarias que tienen un tratamiento antibiótico específico. Pero aún así, pese a que estas tienen tratamiento específico, las virales son las que tienen mayor incidencia. Es decir, los cuadros diarreicos de diarrea aguda son generalmente virales y se autolimitan, es decir, se controla el mismo cuerpo, haya la manera de controlar la diarrea y, bueno, volver al estado normal. De todas maneras, hay que tener especial cuidado en no tratar una diarrea viral como una bacteriana. ¿Y cuál es el pilar de manejo para las diarreas? Tenemos tres puntos que considero muy importantes. Uno, la hidratación. La hidratación por vía oral o por vía parenteral. La hidratación puede ser por vía oral, ya sea con sales de rehidratación oral que conocemos que están disponibles, creo, hasta en centros de primer nivel, las cuales son muy útiles para reponer los electrolitos, porque no solamente es reponer agua, no es reponer líquido, uno tiene que reponer sal también y glucosa. Entonces, es muy importante reponer todo lo que pierde. Si un paciente tiene más de 10 deposiciones al día, pues entonces habrá que tratar de reponer la misma cantidad que está eliminando. En caso de que el paciente esté con vómitos o no pueda tragar, esté inconsciente y demás, pues se recurre a la hidratación parenteral con la solución que se tenga a mano. Generalmente usamos fisiológico para reponer sodio. A veces, cuando el paciente tiene alteraciones en el potasio, también se pone Ringer lactato o se pone cloro también. Pero por lo general, la solución fisiológica es la más utilizada para reponer sodio, sobre todo, ¿no? Ahora me dirán, ¿qué pasa si estamos en un lugar donde no tenemos sales de hidratación, no tenemos nada a la mano? Pues la OMS tiene su mismo preparado de solución para hidratación por vía oral. No recuerdo en este momento la dosis exacta de la solución, pero entrando en una página de internet, colocándole soluciones de rehidratación OMS, de manera casera nos da un suero para poder reponer, que es en base a agua, sal y azúcar. Como mencioné, no recuerdo la medida exacta de cuánto de sal, azúcar, pero generalmente en 1 litro es donde se prepara. Creo que era en 1 litro 2 cucharas de sal y una de azúcar para tratar de reponer las pérdidas que un paciente tiene. En caso de no contar con una sal de deshidratación oral, pero como mencioné,
Generalmente están disponibles hasta en centros de primer nivel. El tratamiento específico se refiere a dar tratamiento antibiótico. Ya había mencionado que las bacterias y los parásitos tienen un tratamiento específico indicado para eliminar el parásito, para eliminar la bacteria. Y si es viral, a veces nosotros como médicos, cuando estamos comenzando nuestra carrera en medicina, principalmente sucede este error donde damos tratamiento antibiótico a pacientes que tienen diarreas por etiología viral, el cual es un error, ya que dar antibiótico también produce daño a la flora intestinal, ¿no? Entonces hay que tener siempre un diagnóstico un criterio clínico muy bien establecido para poder discernir entre qué tipo de diarrea tiene el paciente. Obviamente para enfermería, cuando hablamos de tratamiento específico, el médico indicará un antibiótico y personal de enfermería debe encargarse de que este se cumpla en horario y de que el paciente no tenga ninguna contraindicación para recibir el antibiótico. Es decir, a veces se nos va, pero el paciente dice, yo tengo alergia a tal antibiótico, entonces dependerá mucho de la interrogación que se le haga al paciente para ver qué antibiótico utilizamos en él. Y también en esta parte es importante, imperioso, reconocer los signos de alarma. Cuando hablamos de enfermedades diarreicas, ya sea por enteroparasitosis, como son los ascaris lumbricoides, las amebas, las giardias o las infecciones bacterianas, tienen signos de alarma. Estos signos de alarma los dejo acá en esta diapositiva. 1, tener más de 10 deposiciones al día. Entonces, si tenemos un paciente que tiene más de 10 deposiciones al día, es decir, está con una diarrea de más de 10 veces al día, este es un paciente grave, tiene un signo de alarma. Priorizar adultos y niños, los dos extremos de la vida, ya que las diarreas pueden ser fatales en estos dos grupos, ya que el anciano ya no tiene buena regulación del medio interno del agua corporal total, y el niño pues tiene mucha cantidad de agua, tiene más cantidad de agua en el organismo que una persona adulta, por lo cual si pierde mucha agua pues va a ser más difícil tratar el organismo en sí. Otro punto importante es saber reconocer la disentería. Hablamos de disentería cuando hay presencia de sangre en las heces. Eso es un dato importante que nos orienta más que todo a dos posibilidades de infección. Estas pueden ser infecciones por amebas o infecciones bacterianas, que son bacterias invasivas que invaden y destruyen el intestino, como es el caso de la Shigella, a veces la Salmonella también, pero nos dan deposiciones características. Como podemos ver en la fotografía, son deposiciones mezcladas con sangre, podemos ver estrías de sangre, con heces de aspecto verduzco, son malolientes, a veces generan espuma en el inodoro. Entonces uno se da cuenta cuando ve este tipo de deposiciones, no vamos a pensar en un virus. Generalmente los virus nos dan diarreas líquidas, acuosas. Las mismas diarreas acuosas nos dan las bacterias cuando generan toxinas, por ejemplo, el Vibrio cholerae, el cólera, lo que conocemos. El cólera es producido por una bacteria, en sí, por una toxina de una bacteria. La toxina llega al intestino y se produce una eliminación del líquido por esa toxina, pero cuando vemos sangre en las heces, como en este caso, tenemos que saber de que o es una bacteria que está destruyendo el intestino, o es un parásito que está produciendo también este cuadro, como son las amebas que también dan diarrea con sangre. Y los signos de deshidratación que ya había mencionado, que hay que tenerlos en cuenta. Tenemos varios signos que hay que tenerlos en cuenta, los cuales son taquicardia, hipotensión, la boca seca, el paciente se queja de sed, la piel está seca, hace el signo del pliegue positivo, tenemos las mucosas igual deshidratadas, a veces el paciente está obnubilado, somnoliento, entonces significa que no estamos de manera adecuada controlando la hidratación. Uno cuando hace su pase de enfermería, cuando hace confort al paciente, debe buscar estos síntomas en un paciente internado.
¿no? En un paciente internado. Entonces, si el paciente está internado, pues debe ver que no tenga disentería, debe ver que no tenga signos de deshidratación severa, debe preguntar cuántas veces ha hecho y siempre tener en cuenta si es un paciente adulto o si es un paciente menor de edad. Si el paciente tuviese un cuadro diarreico, pero no es grave, es decir, si es un cuadro diarreico que nosotros consideramos de que va a ir a casa a hacerse tratamiento, pues nada, solamente es recomendarle buena dieta, es decir, que prepare bien la comida, de que tome agua hervida normalmente y de que el tratamiento antibiótico, si es que se ha identificado el germen causal, lo cumpla en horario y sin fallar. Y obviamente acudir al centro médico o al centro de salud donde se trabaje en caso de tener un signo de estos de alarma. Si pese a darle tratamiento, es decir, mandamos un paciente a casa, el paciente se va a su casa, pero en la casa empeora y tiene alguno de estos síntomas que acabo de exponer, pues recomendarle de que vuelva de manera inmediata, tal vez para internarlo y darle suero por vía parenteral. Ya yéndonos casi a la parte final de la exposición, vamos a hablar de la prevención de las infecciones gastrointestinales. La más importante de todas es el lavado de manos. Es muy difícil conseguir de que el personal de salud adopte el hábito de lavarse las manos cuando se requiere. Normalmente nosotros siempre recomendamos que se tengan que lavar las manos antes de entrar a una sala de exploración, antes de revisar al paciente y después de revisar al paciente. En algunas oportunidades es casi imposible hacer esto. ¿Por qué? Porque son muchos pacientes. La afluencia de pacientes a veces impide que el médico haga esa rutina de ver un paciente, lavarse las manos, ir a lavarse las manos, volver a ver otro paciente y irse a lavar las manos, así, porque estamos hablando de 40 pacientes, ¿no? Si son muy pocos pacientes, pues es mucho más fácil realizarlo. De todas maneras, he visto que no se logra cumplir el lavado de manos. Y no solo en el ambiente hospitalario, sino también en el domicilio, en todo lado que uno va y tiene la posibilidad de lavarse las manos, debería hacerlo de manera adecuada y la OMS nos deja 11 pasos para el correcto lavado de manos que nosotros ya lo conocemos. Otra cosa importante es la adecuada preparación de alimentos. ¿Qué se refiere a la adecuada preparación de alimentos? Sobre todo, hervir el agua. Hervir el agua y lavar bien las frutas, lavar bien las verduras, tener siempre ese cuidado de no comer cosas de dudosa procedencia o que están en la calle. No, sí es muy común tener varios alimentos en la calle que en un momento de hambre pues uno ve y consume alimentos, pero nunca se llega a saber a ciencia cierta qué tanto de contaminación presenta este tipo de comida. No, generalmente no están adecuadamente bien preparadas porque se logra ver cómo manipulan los alimentos de una forma inadecuada, sin guantes, sin recipientes que son individuales para cada comida. Es decir, hay que tener mucho cuidado donde uno come, porque las infecciones que previamente mencioné, sobre todo las diarreas y sobre todo las amebas y demás, son secundarias a una mala preparación de alimentos. Es así que, bueno, tenemos acá 6 puntos importantes para prevenir las infecciones gastrointestinales y también las enteroparasitosis. Uno es usar agua limpia, agua hervida, potable, y si hemos hecho hervir el agua, lo recomendable es dejarla en un recipiente cerrado. ¿Por qué? Porque a veces cuando se lo deja en una jarra abierta, el mismo aire trae consigo esporas de bacterias o tal vez parásitos, en fin, o hay moscas que se asientan en el borde de la jarra y contaminan el líquido, lo cual se recomienda hervir el agua y dejarlo en un recipiente cerrado o en un botellón. Otra cosa importante es cuidar nuestros alimentos, como lo podemos ver acá, si dejamos fruta, verduras, vegetales, preferentemente en recipientes cerrados, donde no se puedan asentar las moscas, donde no pueda llegar corrientes de aire,
porque a veces hay un estudio muy bonito en cuanto a este punto, donde se identificó de que las corrientes de aire a veces traen también ciertos productos bacterianos o bacterias como tal, las cuales se alojan o se asientan en la comida que está sin tapar, sin cubrir y producen cuadros gastrointestinales. Entonces uno tiene que tener especial cuidado con ello. Por eso es que se recomienda recipientes cerrados para manejar la comida. Está de más ya hablar sobre el lavado de manos, el cual tiene sus 11 pasos y que deberíamos siempre, en todo lugar que vayamos, priorizar. Y si no se conoce el tema en el lugar donde se habla, pues educar e informar. Recoger siempre los residuos, nuestra basura, preferentemente evitar que no se acumule basura en nuestro domicilio. Es muy importante deshacerse de los residuos orgánicos lo más pronto posible, ya que atrae mucha contaminación bacteriana, produce fermentación de ciertos productos orgánicos, se produce más riesgo de contaminación de los alimentos. Tener un baño limpio es muy importante, sobre todo en el tema del cepillo de dientes. Lo recomendable es tener el cepillo en un recipiente con tapa donde esté fuera del alcance del lavamanos, ya que algunas oportunidades se ha hecho estudios donde se han encontrado crecimiento de Escherichia coli, por ejemplo, en los cepillos de dientes. Entonces, es fundamental tener cierto aseo en el baño, tener ese cuidado de no tener que tocar algunos utensilios del baño después de haber hecho las necesidades propias. Y evitar la fauna nociva, como es el caso de las moscas que traen ciertas bacterias, a veces también son agentes que traen contaminación a la comida y pueden producir las infecciones que ya había mencionado. Este es un cuadro muy importante, tal vez un poco antiguo, del profesor Sergio Molinedo en su libro de Parasitosis en Bolivia, donde pues expone puntos importantes, 2 puntos importantes sobre la lucha contra las enteroparasitosis. Uno, nos dice que hay que tener una conducción de estudios epidemiológicos, serológicos de laboratorio y clínicos que nos permitan tener pues datos de prevalencia y grado de infestación. Y 2, la participación horizontal y cooperación internacional de actores locales, regionales y nacionales de todas las áreas que se deberían involucrar en este programa. Sí lo coloqué porque creo que estamos del 2006, donde en este libro el doctor Mollinedo hacía un comentario sobre la enteroparasitosis, hablaba de que estamos lejos de lograr controlar las infecciones gastrointestinales. Hoy en día creo de que aún estamos lejos de poder controlar el tema de la enteroparasitosis y de las infecciones bacterianas. Uno normalmente cuando sale, al menos si vive acá en el centro de la ciudad, en el cercado, sale a los mercados, sale generalmente a las zonas urbanas donde se vende alimentos y bueno, no se cumple de manera óptima lo que es el cuidado de buena manipulación de alimentos. ¿Qué quiero decir? Todos los puntos que acabo de exponer atrás no se cumplen para nada. Podemos ver el líquido, como son los refrescos, el agua, están al ambiente, abiertos, expuestos en cubetas. Tenemos la comida que está al aire libre, no está con recipientes tapados. La que manipula los alimentos no lo hace con guantes, no tiene un sitio donde se pueda lavar las manos. Existe gran cantidad de moscas, cucarachas que pueden también llevar las bacterias, pueden llevar la infección. A veces existe mucha afluencia de gente comiendo en un mismo lugar. A veces existe gente, o se lo ha logrado ver, gente de que no cumple las medidas de bioseguridad, más ahora en pandemia. Bueno, quizás antes, para el 2007, 2006, que el doctor escribió este artículo, bueno, había tal vez mucho más de contaminación. Ahora con el tema del COVID, de la pandemia y demás, se ha logrado ver un poco de control en este caso. Por lo menos la gente ahora ya lleva el alcohol, se utiliza barbijo en ciertos lugares
De todas maneras, hablar de infecciones parasitarias y de infecciones intestinales es muy, muy difícil, ya que en el momento de comer, pues uno se olvida del barbijo, se olvida de cómo manipuló la comida a alguien y pues se contamina. Si bien son infecciones que se pueden controlar, que tienen tratamiento antibiótico y demás, es mucho más barato y más fácil prevenirlas que tratarlas. Entonces, creo que ya depende de todos nosotros como personal en salud siempre recomendar la adecuada preparación de alimentos, la adecuada preparación de la comida que uno vaya a ingerir, tener cuidado con comer cosas de la calle, ya que las infecciones siempre están presentes, ¿no? Vivimos en un mundo donde las bacterias, virus, parásitos están en todo lado, en todo lugar, así que depende de cada uno cuidarse, cuidar lo que come y generalmente pues tener ese cierto control sobre infecciones depende de cada uno. Muchas gracias.